Muy buenas noches, profesor. El día de hoy voy a hablarle un poquito de lo mucho que usted nos pudo impartir sobre la materia de psicopatología dinámica. Esta psicopatología dinámica surge con Freud y el psicoanálisis, a diferencia de la psicoterapia descriptiva. Esta se enfoca en comprender los procesos del inconsciente que originan los síntomas. Aquí no interesa solo qué tiene el paciente, sino por qué lo tiene y cómo lo ha construido psíquicamente. La mente es conflictiva, no armónica. Es por ello que existen mecanismos de defensa, deseos reprimidos y síntomas que tienen un sentido simbólico. Si nos preguntamos por qué es dinámica, el término dinámica viene de la idea de que el aparato psíquico tiene fuerzas en conflicto, es decir, el ello, el yo y el superior. Los síntomas son el resultado de esas tensiones inconscientes. Por eso, en lugar de ver a los síntomas como fallas, se ve como soluciones de compromiso entre el deseo y la represión. El papel clínico de la psicopatología dinámica. En la clínica, esto implica ir más allá del diagnóstico. Se trata de escuchar el discurso del paciente, sus sueños, sus actos fallidos y buscar el sentido subjetivo de sus síntomas. El terapeuta psicoanalítico interpreta y acompaña el proceso de simbolización. Dentro de esta materia también vimos conceptos que son muy importantes, como sujeto, castración y lenguaje. El sujeto no es un individuo cerrado, sino es un sujeto del deseo, dividido por el inconsciente. También habremos escuchado castración. La castración es un proceso simbólico. El sujeto debe renunciar la ilusión de completud para entrar al lenguaje y a la cultura. La castración produce deseo. Y por último, el lenguaje. El lenguaje es la parte inconsciente. Este está estructurado como un lenguaje. A través del lenguaje se forman los síntomas, los deseos reprimidos y las identificaciones. También habremos escuchado los tipos de contracción de la neurosis. Esto es por la parte de Freud. Clasifica en neurosis actuales que son vinculadas a las causas somáticas, las neurosis de transferencia y asociadas a conflictos, tal vez infantiles y reprimidos. Psiconeurosis narcisistas, con afectación del yo, como es la psicosis. Y el síntoma es una formación sustitutiva que reprime un deseo y retorna como un síntoma. También, tomando en cuenta que la psicopatología de la neurosis, una de estas es la histeria. En la histeria, el conflicto psíquico se manifiesta en el cuerpo o en los síntomas conversivos. El sujeto se define de un deseo inconsciente intolerable. Tomando en cuenta también que la histeria viene de trascendencia de la palabra útero, por lo cual hace muchos años atrás esta histeria era una enfermedad conocida que les daba a las mujeres, lo cual cambió en la guerra cuando también le afectó a los hombres. Donde también recordaremos el caso de Dora. Dora presentaba pérdida de voz y los malestares físicos en donde Freud descubrió un deseo reprimido hacia un hombre que era cercano para ella, lo cual fue rechazado por su conciencia moral. El síntoma fue una vía de expresión simbólica del conflicto. También recordaremos que vimos la neurosis obsesiva. La neurosis obsesiva se caracteriza por el pensamiento o pensamientos intrusivos, compulsiones y dudas. El sujeto intenta aquí controlar su deseo mediante rituales y pensamientos. Estos siendo racionales. También un texto de Freud en 1913, que es la predisposición a la neurosis obsesiva, Freud explica que esta neurosis tiene una fuerte relación con la ambivalencia afectiva y la formación reactiva. Por otro lado, recordaremos que vimos el caso del hombre de las ratas. Este paciente sufría de ideas obsesivas de castigo hacia su padre, en donde Freud halló que estas ideas escondían impulsos hostiles y deseos edípicos, estos siendo reprimidos. Otro también es que la fobia, el caso de Hans. Aquí la fobia en el pequeño Hans se centra en el miedo a ser mordido por un caballo, en donde Freud interpretó que este miedo encubría en realidad la angustia de castración frente a la figura paterna. Es decir, el caballo representa al padre y el miedo se desplaza.
Recordaremos también que en el último parcial vimos la perversión, el fetichismo. En la perversión el sujeto no renuncia a su deseo infantil y construye más bien un objeto sustituto que le permite obtener placer sin confrontar la castración, en donde la perversión es aquella negación de la castración y fijación al objeto. Freud define a la perversión como una forma de estructuración psíquica, donde el sujeto no renuncia al deseo infantil. A diferencia de la neurosis, donde el deseo se reprime, en la perversión el deseo es actuado y la castración es negada o desmentida. Recordaremos que en un texto de Freud, el fetichismo, él descubre como el fetiche a esto que, por ejemplo, él dice que un zapato sustituye el pene que el niño espera encontrar en la madre. Cuando el niño no lo ve, surge como una contradicción intolerable. Mi madre tiene un pene, pero no lo tiene. Para no angustiarse, el sujeto elige creer que sí lo tiene, y así el fetiche funciona como una solución defensiva. También en el texto Pegan a un niño, Freud muestra cómo las fantasías perversas pueden organizarse desde la infancia y cómo en ellas aparecen componentes de dominio, humillación, culpa o goce, que se vuelven el núcleo del deseo. Lacan dice que la perversión, el sujeto no se sitúa como sujeto deseante, sino como un objeto de deseo del otro. Es decir, en lugar de aceptar su falta, el perverso quiere llenar la falta del otro, ponerse en lugar de lo que el otro desea, incluso a costa de sí mismo. Clínicamente, la perversión no siempre se refiere a prácticas sexuales extrañas, sino a una estructura subjetiva. El perverso sabe que existe la ley, pero la transgrede. Como último punto vimos la psicosis como pérdida de la realidad y restitución delirante. Freud, en 1924, en la psicosis dice que hay una ruptura con la realidad, a diferencia de la neurosis, donde el deseo es reprimido. Aquí se niega la realidad misma. En el caso de Scherber, el juez Scherber desarrolló un delirio en el que Dios quería convertirlo en mujer, en donde Freud interpretó esto como una restitución delirante frente a una pérdida de la realidad. El delirio sería una forma de rehacer un mundo simbólico propio. Por parte de Melanie Klein, desde su perspectiva, la psicosis dice que implica una regresión a la posición más primitiva del yo, donde predominan mecanismos como la escisión y la proyección. Como conclusión de este parcial, podemos decir que la psicopatología dinámica nos muestra que el sufrimiento psíquico no es un error del cerebro, sino una producción del sujeto, una respuesta que es compleja frente a su historia, sus deseos y las experiencias del entorno. Es por ello que comprender esto es el primer paso para escuchar al otro con profundidad clínica. Muchas gracias. Muy buenas noches, profesor. El día de hoy voy a hablarle un poquito de lo mucho que usted nos pudo impartir sobre la materia de psicopatología dinámica. Esta psicopatología dinámica surge con Freud y el psicoanálisis, a diferencia de la psicoterapia descriptiva. Esta se enfoca en comprender los procesos del inconsciente que originan los síntomas. Aquí no interesa solo qué tiene el paciente, sino por qué lo tiene y cómo lo ha construido psíquicamente. La mente es conflictiva, no armónica. Es por ello que existen mecanismos de defensa, deseos reprimidos y síntomas que tienen un sentido simbólico. Si nos preguntamos por qué es dinámica, el término dinámica viene de la idea de que el aparato psíquico tiene fuerzas en conflicto, es decir, el ello, el yo y el superior. Los síntomas son el resultado de esas tensiones inconscientes. Por eso, en lugar de ver a los síntomas como fallas, se ve como soluciones de compromiso entre el deseo y la represión. El papel clínico de la psicopatología dinámica. En la clínica, esto implica ir más allá del diagnóstico,
Se trata de escuchar el discurso del paciente, sus sueños, sus actos fallidos y buscar el sentido subjetivo de sus síntomas. El terapeuta psicoanalítico interpreta y acompaña el proceso de simbolización. Dentro de esta materia también vimos conceptos que son muy importantes, como sujeto, castración y lenguaje. El sujeto no es un individuo cerrado, sino es un sujeto del deseo, dividido por el inconsciente. También habremos escuchado castración. La castración es un proceso simbólico. El sujeto debe renunciar la ilusión de completud para entrar al lenguaje y a la cultura. La castración produce deseo. Y por último, el lenguaje. El lenguaje es la parte inconsciente. Este está estructurado como un lenguaje. A través del lenguaje se forman los síntomas, los deseos reprimidos y las identificaciones. También habremos escuchado los tipos de contracción de la neurosis. Esto es por la parte de Freud. Clasifica en neurosis actuales que son vinculadas a las causas somáticas, las neurosis de transferencia y asociadas a conflictos, tal vez infantiles y reprimidos. Psiconeurosis narcisistas, con afectación del yo, como es la psicosis. Y el síntoma es una formación sustitutiva que reprime un deseo y retorna como un síntoma. También, tomando en cuenta que la psicopatología de la neurosis, una de estas es la histeria. En la histeria, el conflicto psíquico se manifiesta en el cuerpo o en los síntomas conversivos. El sujeto se define de un deseo inconsciente intolerable. Tomando en cuenta también que la histeria viene de trascendencia de la palabra útero, por lo cual hace muchos años atrás esta histeria era una enfermedad conocida que les daba a las mujeres, lo cual cambió en la guerra cuando también le afectó a los hombres. Donde también recordaremos el caso de Dora. Dora presentaba pérdida de voz y los malestares físicos en donde Freud descubrió un deseo reprimido hacia un hombre que era cercano para ella, lo cual fue rechazado por su conciencia moral. El síntoma fue una vía de expresión simbólica del conflicto. También recordaremos que vimos la neurosis obsesiva. La neurosis obsesiva se caracteriza por el pensamiento o pensamientos intrusivos, compulsiones y dudas. El sujeto intenta aquí controlar su deseo mediante rituales y pensamientos. Estos siendo racionales. También un texto de Freud en 1913, que es la predisposición a la neurosis obsesiva, Freud explica que esta neurosis tiene una fuerte relación con la ambivalencia afectiva y la formación reactiva. Por otro lado, recordaremos que vimos el caso del hombre de las ratas. Este paciente sufría de ideas obsesivas de castigo hacia su padre, en donde Freud halló que estas ideas escondían impulsos hostiles y deseos edípicos, estos siendo reprimidos. Otro también es que la fobia, el caso de Hans. Aquí la fobia en el pequeño Hans se centra en el miedo a ser mordido por un caballo, en donde Freud interpretó que este miedo encubría en realidad la angustia de castración frente a la figura paterna. Es decir, el caballo representa al padre y el miedo se desplaza. Recordaremos también que en el último parcial vimos la perversión, el fetichismo. En la perversión el sujeto no renuncia a su deseo infantil y construye más bien un objeto sustituto que le permite obtener placer sin confrontar la castración, en donde la perversión es aquella negación de la castración y fijación al objeto. Freud define a la perversión como una forma de estructuración psíquica, donde el sujeto no renuncia al deseo infantil. A diferencia de la neurosis, donde el deseo se reprime, en la perversión el deseo es actuado y la castración es negada o desmentida. Recordaremos que en un texto de Freud el fetichismo, él descubre como el fetiche a esto que, por ejemplo, él dice que un zapato sustituye el pene que el niño espera encontrar en la madre. Cuando el niño no lo ve, surge como una contradicción intolerable. Mi madre tiene un pene, pero no lo tiene. Para no angustiarse, el sujeto elige creer que sí lo tiene, y así el fetiche funciona como una solución defensiva. También en el texto Pegan a un niño, Freud muestra cómo las fantasías
perversas pueden organizarse desde la infancia y cómo en ellas aparecen componentes de dominio, humillación, culpa o goce, que se vuelven el núcleo del deseo. Lacan dice que la perversión, el sujeto no se sitúa como sujeto deseante, sino como un objeto de deseo del otro. Es decir, en lugar de aceptar su falta, el perverso quiere llenar la falta del otro, ponerse en lugar de lo que el otro desea, incluso a costa de sí mismo. Clínicamente, la perversión no siempre se refiere a prácticas sexuales extrañas, sino a una estructura subjetiva. El perverso sabe que existe la ley, pero la transgrede. Como último punto vimos la psicosis como pérdida de la realidad y restitución delirante. Freud, en 1924, en la psicosis dice que hay una ruptura con la realidad, a diferencia de la neurosis, donde el deseo es reprimido. Aquí se niega la realidad misma. En el caso de Scherber, el juez Scherber desarrolló un delirio en el que Dios quería convertirlo en mujer, en donde Freud interpretó esto como una restitución delirante frente a una pérdida de la realidad. El delirio sería una forma de rehacer un mundo simbólico propio. Por parte de Melanie Klein, desde su perspectiva, la psicosis dice que implica una regresión a la posición más primitiva del yo, donde predominan mecanismos como la escisión y la proyección. Como conclusión de este parcial, podemos decir que la psicopatología dinámica nos muestra que el sufrimiento psíquico no es un error del cerebro, sino una producción del sujeto, una respuesta que es compleja frente a su historia, sus deseos y las experiencias del entorno. Es por ello que comprender esto es el primer paso para escuchar al otro con profundidad clínica. Muchas gracias.